Hola, soy Carlos Mayanga y estos son 11 consejos para que tu código sea legible. ¿Qué es código legible? El código que es legible es un código fácil de entender. Eso es todo. El código debe ser fácil de entender. Así como en el colegio nos piden comprensión lectora, pero para que tengamos comprensión lectora, el texto debe estar bien escrito. Para que un programador pueda leer código, el código tiene que ser legible, tiene que ser fácil de entender. Debe ser entendible lo que hace y el objetivo. No siempre todo el mundo tiene como objetivo que su código sea legible. ¿Por qué? Porque hay empresas, hay programadores que lo único que esperan es el resultado, es el software que se ve, lo que ve el cliente. Pero el no tener como uno de los objetivos en el desarrollo que el código sea legible, sea fácil de mantener, repercute en el futuro en tiempo y costos de mantenimiento. Un software siempre va a tener costos de mantenimiento, siempre se le va a destinar tiempo y recursos para mantenimiento. Y si es difícil de mantener, ese software va a ser caro para mejorar, costoso para la empresa y para el programador que se encarga, porque le van a tener que exigir a veces plazos, va a tener que quedarse más de su hora y a veces no se le pagan esas horas. Veamos los consejos. El primero es usar nombres descriptivos para funciones y variables. ¿Qué es un nombre descriptivo? Es un nombre que nos permita saber qué es lo que hace la función o qué es lo que está almacenando esa variable. En este ejemplo vemos que esta función se llama función 01, pero no sabemos qué es lo que hace. Tendríamos que leer internamente la función para saber qué es lo que hace. Vemos ahí que es lo que está haciendo una suma. Pero, en cambio, si la función se llamara sumar, ya no necesitaríamos leer internamente la función, porque lo que debería hacer esa función es sumar. Otra cosa es que la hayan mal hecho, pero eso ya sería otra cosa, ¿no? Pero la idea es que la función lo que hace es sumar. Esto es muy importante y a veces hasta creo que deberíamos exagerar con los nombres descriptivos para funciones y variables. A veces es necesario tener un nombre como valor que toma el precio promedio para el cliente externo, no sé, un nombre de variable. Pero digamos que con ese nombre de esa variable es muy difícil que alguien confunda que esa variable sirva para otra cosa que para obtener ese valor. Ese sería el primer consejo. El segundo es usar constantes en vez de números mágicos. Un número mágico es un número que siempre utilizamos en el software. Un porcentaje, un valor, una letra. Ese es un número mágico. Pero tener números mágicos a lo largo de todo el software, cuando a veces en un software tienes cientos de miles de líneas de código, usar números mágicos es muy complicado porque si es que cambias uno de esos números mágicos vas a tener que cambiarlo en todo el software. Entonces, lo mejor es declararlo como constantes. Una de las mejores opciones. Entonces, esa constante la utilizaríamos en múltiples partes del software y cuando en algún momento su valor cambie, simplemente el cambio es en una sola línea de código que afectaría a las demás. Ya no estarías buscando por todos lados el 0.18 para hacer el cambio. Ese sería el segundo consejo, usar constantes en vez de números mágicos. Tercer consejo, también sobre números mágicos. Ahora es usar enumeraciones. Números mágicos también se utilizan en enumeraciones. En estos casos, por ejemplo, cuando utilizamos un switch para hacer varias decisiones en base a un parámetro, es mejor utilizar una enumeración que una constante. De ese modo,
lo tenemos agrupado, digamos, el tipo de número mágico que estamos utilizando, ¿no? Ese sería 1, 2, 3, pero realmente no sabemos qué se refiere. Pero si lo ponemos como una enumeración, ya le estamos poniéndole un nombre, estamos clasificando y la persona que lo ve ya sabe a qué se refiere cada decisión que está tomando el bloque switch. Ese sería el tercer consejo, usar enumeraciones en vez de números mágicos. El cuarto, darle nombre a condiciones complicadas. Cuando desarrollamos software siempre hay una parte en la que tenemos que hacer múltiples evaluaciones de variables y combinar esas evaluaciones, que si es igual a 1, si es mayor que 2, si es igual a menos 1, y sobre todo esas condiciones en conjunto tomar una decisión. Esto es aparentemente lo correcto, pero una mejora sería darle un nombre, asignarle el resultado de esta condición complicada, condición compleja, en una variable y darle resultado. Y en el if utilizar esa variable para conducir el flujo de programa. De ese modo, ya sabemos que toda esa condición complicada, esa condición compleja, responde a una determinada condición y se simplifica la lectura del código. Digamos que ya no diga condición, sino diga es cliente exclusivo, ¿no? Que todas estas condiciones que estamos viendo diga es cliente exclusivo. Entonces ahí veríamos a si es cliente exclusivo, es verdadero, retorna verdadero. Si no, retorna falso. Ya estaríamos simplificando y mejorando la legibilidad del código. Ese sería el cuarto consejo. Darle nombre a condiciones complicadas. Siguiente consejo. Dividir funciones en otras más pequeñas. No tenga funciones grandes, ten funciones que sean menores de 30 líneas o menos. Una función enorme se puede dividir en varias funciones pequeñas, cada una de pocas líneas de código. ¿Por qué? La idea es que el código sea legible y que sea fácil de mantener. Una función enorme, una función de 100 líneas, de 200 líneas de código, es más difícil de mantener, de corregir, que un conjunto de 3 funciones, cada una de 30 o menos líneas, donde es más fácil identificar el problema. Ese sería el quinto consejo. Divide tus funciones en otras más pequeñas. Siguiente. Haz una sola cosa en tus funciones o métodos. Es similar al anterior. Lo que estamos haciendo ahora es que si tenemos una función enorme que hace varias cosas a la vez, deberíamos dividirla en varias funciones que hagan una sola cosa individualmente y en conjunto ya hacen toda la tarea que hacía la función enorme. Y es la misma ventaja en el punto anterior. Ya tenemos funciones que tienen un objetivo determinado y que en caso de que haya alguna mejora, una corrección, es más fácil identificar dónde está el cambio, ¿no? Es más fácil depurar en una función que yo sé que se conecta a la base de datos y obtiene la información, que en una función que obtiene información, la formatea e imprime. Ese sería el sexto consejo, hacer una sola cosa en tus funciones o métodos. El 7. Organiza tus parámetros en estructuras o clases. La condición es simplificar el entendimiento de la función. En esta función dibujar rectángulo, estamos pasándole varios parámetros. Algunos se entienden, algunos no. Por ejemplo, los dos primeros parámetros, doble X y doble Y, no sabemos a qué se refieren. Bueno, yo podría saberlo porque de repente alguien me lo explica y me dice, ese es X y Y, significa la posición a partir de cual dibujaremos el rectángulo. Luego los otros son el ancho y el alto del rectángulo, el color del borde y el color interno del rectángulo. Pero esta función
sería más fácil de entender si creamos estructuras para reflejar esos parámetros. Por ejemplo, una estructura para posición, una estructura para tamaño, una estructura para color. Y cambiamos la firma de la función. Ahora ya utilizamos los parámetros utilizando las estructuras posición, tamaño y color. Así se entiende más lo que se tiene que indicarle a la función. Ya yo sé qué parámetro lo que necesita la función, ya sé que es posición, ya no sé, no solamente estoy viendo X y Y, sino estoy viendo, me piden la posición en la que voy a dibujar el rectángulo. Es más sencillo de entender que la anterior función, principalmente cuando se llama desde varios lugares del código. Ese sería el séptimo consejo de organizar los parámetros en estructuras o clases. El octavo, convertir funciones a clases si es necesario. A veces hay funciones muy grandes o muy complejas que no es posible dividir, que no es posible fraccionar. Ya están tan enlazado su funcionamiento, o de repente no hay el tiempo para analizarla correctamente y hacer toda esa refactorización de la función en varias. Entonces, la idea sería convertirlo en una clase, que es un poco más rápido que dividir la función en varias si es que no se entiende del todo lo que hace la función, o no se puede dividir porque no tenemos una función bastante compleja y solamente tenemos un día para hacerlo, ¿no? Entonces, convertirlo a clases, ¿en qué ayuda que el código sea legible? Separamos la función del código de programa principal, lo tenemos aparte en la clase, y ya como está separado, digamos que esta función ya no es tan difícil de mantener, porque estamos, digamos, convirtiéndolo en una caja negra. Estamos pasándole parámetros y él nos devuelve el sentido, el resultado. Y posteriormente podemos ir depurando, mejorando esa clase, ya haciéndola más ligera, más pequeña, según el tiempo que tengamos para poder realizar esa tarea. Ese sería el octavo consejo: convertir funciones a clases si es necesario. El noveno, quitar código comentado y comentarios inútiles. Bueno, creo que es fácil de entender. Esto se basa en la regla del Boy Scout. Un Boy Scout siempre deja más limpio el lugar de lo que lo encontró. Entonces, nosotros también deberíamos, como programadores, hacer lo mismo. Un código legible es un código sin comentarios. A veces me he encontrado con programas en su código que tienen más líneas comentadas que código útil, o incluso hay funciones que internamente solamente había código comentado y la función no hacía nada, pero igual seguía siendo llamada por otra parte del código. Otros comentarios inútiles a veces es cuando dejan los nombres de la persona que lo ha hecho el programa. No creo que no es necesario dejar nuestra firma en el código, porque si es tu software, tú estás vendiendo el software, creo que tú mismo y todos saben que tú eres el que está haciendo el código, y si estás trabajando para una empresa o una entidad, el código que estás escribiendo le pertenece a esa empresa o entidad. Entonces estaría de más dejar comentarios como mi nombre o la fecha en la que se hizo. Si es que tenemos un control de código fuente, es bastante inútil. Ese sería el noveno: quitar código comentado y comentarios inútiles. El décimo es: no te repitas. El principio DRY, don't repeat yourself. No te repitas a ti mismo. Esa es la regla de 3. La regla de 3 quiere decir que si ya utilizaste el mismo bloque de código por tercera vez en otra parte del código, lo que tienes que hacer es convertir ese bloque de código en una función y refactorizarlo en todas las partes que se ha utilizado. Porque seguramente ese código lo vas a seguir usando en otro lado. Eso que te da la ventaja de que
La próxima vez que hagas una mejora en ese bloque de código, y como ya está separado en una función, ya solamente harás la modificación en un solo lado. Ya no tendrás que estar buscando en todas las secciones de código para hacer la misma tarea. Te evitas tiempos. Ahorra tiempo, ahorra tiempo. Y ahora sería el 11 y último consejo: hacer pruebas unitarias. ¿Qué es una prueba unitaria? Una prueba unitaria es una sección, una parte de código, una función también, ¿no?, que verifica que la función o la clase esté haciendo lo que debe. Es sencillo, o sea, prácticamente estás haciendo un programa para probar que tu programa funciona. Pero, ¿a qué se refiere con unitaria? Unitaria quiere decir que estamos probando clases y métodos específicos, funciones específicas. Y eso es en base también a seguir los consejos anteriores, donde hemos visto que es mejor tener unas funciones más pequeñas que una función enorme, o funciones que hagan una sola cosa en vez de funciones que hacen varias cosas. Una prueba unitaria funciona, te ayuda a mejorar el código si es que tu función hace una sola cosa, pero es muy complicado hacer una prueba unitaria que pruebe una función que hace 1000 cosas. ¿En qué nos ayuda las pruebas unitarias? Las pruebas unitarias nos ayudan a controlar que nuestras funciones o clases sigan haciendo lo que deben. Cuando escribes la primera prueba unitaria para una función o una clase, te aseguras de que la función o clase haga lo que debe. Si tú de aquí a un tiempo haces una modificación a esa función o clase, tu prueba unitaria, al ejecutarse, debería seguir devolviendo que esa función o clase siga haciendo lo mismo, a pesar de que internamente ya ha sido modificado. Pero tu prueba unitaria sigue diciendo: esta función o clase sigue trabajando de forma correcta. Te ahorras un tiempo en probar que todo debería estar como se debe, probando todo el sistema, ¿no? La idea es que la prueba unitaria se mantenga a lo largo del tiempo. Claro que a veces ya, si la función o clase cambia o por requerimientos que la salida debería ser diferente, ya la prueba unitaria debería modificarse o agregarse una nueva prueba unitaria. Ese sería el último consejo, que es hacer pruebas unitarias. Espero que les haya interesado, que les parezca útil, y me gustaría que lo implementen en su trabajo. Eso sería todo. Dale me gusta, comparte, comenta y suscríbete. Y dale la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos. Gracias, hasta luego.